Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. O sea, yo estaba en un medio de comunicación y lo que hacían era que llegaban los jefes y te decían lo que dicen en La Moneda es, y te lanzaban una tesis muy paranoica que circulaba en internet, que era la de Alexis López Tapia. Entonces, que el ex miembro del partido nace en Chile, que se transformó y decantó en youtuber eh, sorprendentemente. Entonces, había poca información también, no habían mecanismos de inteligencia No, y que... estaba lleno de tesis, además de la injerencia extranjera. La injerencia extranjera también. Estaba convencido en su momento, a raíz de declaraciones o de información que estoy diciendo que era recogida y que eso es parte de la debilidad o la fragilidad que mostró las instituciones por medios abiertos. O sea, se supone que la inteligencia, la que tenía que tener aquella información, no tenía que es inteligencia. privilegiada de alguna forma, y eso no existía. O sea, y eso una de las cosas, y perdón que sea autorreferente con el libro, pero que uno pregunta, y bueno, ¿dónde se están informando? Pregunta Piñera y las autoridades, bueno, en Radio Bio Vivo. Esa era la respuesta que tenía. O sea, eso daba cuenta de la fragilidad respecto de la información, y también influye en lo que hablábamos al principio, del choque de realidad o cómo enfrenta Sebastián Piñera esa crisis del estallido social, porque da cuenta como había falta de información y era una persona que está acostumbrada, ¿cierto?, a datos tangibles, datos concretos, para tomar decisiones. Para eso tenía fundaciones, Data y Plata, hacían encuestas. Exacto, el estallido no había nada de eso, había solo incertidumbre, había áreas grises, no tenía ni idea tampoco, por ejemplo, en los primeros días dónde estaba el tema de la reserva eléctrica, dónde estaban los lugares que cuidar, las áreas estratégicas. Entonces, eso profundizó y lo hizo fallar aún más, porque a él le gustaba tomar decisiones con datos concretos. Entonces, si lo Y por ponemos... eso la pandemia saca a relucir. Claro, lo mejor de él. Ahora, Pero entonces es una crisis de management el estallido. No, es mucho más No, que eso. O sea, pero más- por parte de él. Él no es más profundo. Es estoy de uno de acuerdo. los factores. Estoy de acuerdo, pero él no lo maneja bien. Como gerente, O sea, no entiende. La pregunta de mi libro es si alguien pudo haber manejado bien eso. Lo que pasa, el estallido es, digamos, es el triunfo de la idea del malestar aliado con la violencia, con una popularidad gigantesca y con una aceptación, y esto lo dicen las encuestas que yo pongo en el libro, de la violencia como método de acción política, con una policía sobrepasada. O sea, Piñera con el estallido no tiene ninguna herramienta de las que conocía, que son las herramientas de la democracia, para hacer frente a esto. En términos de inteligencia, interesante lo que tú dices, y es súper cierto, está súper bien reporteado en el libro de ustedes, y había sido destruida por el caso Huracán, la inteligencia policial. Piñera entra, digamos, sin darse cuenta en ese momento, pero él descabeza Carabineros por el caso Huracán, y al descabezar Carabineros, toda esa dirigencia antigua de Carabineros venía de la inteligencia policial. Yo sé, por off, digamos, que en ocasiones parecidas anteriores, voy a tratar de decirlo bien, en ocasiones Carabineros logró desarticular posibilidades de estallido antes, con inteligencia policial. Lo que pasa es que la buena inteligencia no sabe por qué no ocurren las cosas, porque se ejecuta buena inteligencia. Y no son acciones tipo CIA, es juntarse con la gente, incluso muchas veces es escuchar y desarticular un enojo anteriormente. Pero eso ya nadie lo hacía. El 2019 no lo estaba haciendo nadie. Entonces le ocurre. Ahora, yo creo que el estallido rápidamente, yo pongo en el libro, no sabemos mucho del estallido, pero rápidamente, a mi juicio, toma características sediciosas. O sea, una de las, no sé si el 18 mismo, pero después uno de los objetivos a cumplir es que Piñera renuncie, que se vaya. Y eso a mí me parece que es una cuestión fundamental. Había de un sector político que empujó eso. Sí, también, también hay un evento cultural que siempre fue como parte de la dinámica histórica y fantasiosa. Yo creo por todos los gobiernos. Hagamos memoria. El mismo Tomás Mochati dice una jornada que, por un dato que recibe en una reunión de Anatel, el CNTV, no quiero acordarme exactamente, que iba a renunciar la presidenta Bachelet.
también siempre hubo en ese periodo Caburga fantasías de renuncia de ayer y hoy, o de salidas. No, pero Entonces, Pero acá, no, acá- nunca- lo que pasa es que acá... pero- no, pero acá- no, pero sí lo expresaron no, públicamente. pero dijeron, No, a está eso bien. voy, que hubo peticiones Claro. No, públicas. no, es que ¿a qué voy? Siempre se pueda construir un ambiente. Y a Piñera le sucede esta serie de expresiones, pero es algo inédito que está en un libro que no está uno de los invitados que pudo haber estado generalmente, podemos contar creo que es Víctor Herrero y Laura Landeta, que escriben en La Revuelta, que lo editó Mm. Planeta, un hito muy interesante, que es cuando llegan los manifestantes a la Moneda, Carabineros está sobrepasado y dijo, no tengo gente, Mm. y de pronto los dos bandos renuncian y se acaba ese cuadro de conflicto. Yo creo que en eso el tema de la renuncia hay como 3 dimensiones que son distintas. Una, Claro. cierto, que era esta presión política de solicitarlo a través de los partidos. El Partido Comunista rápidamente, al mismo día, al día siguiente, pide que su renuncia. Lo segundo, cierto, esta vía más institucional de hacerlo a través de una acusación constitucional, que es uno de los caminos que se buscó. Y tercero, era a través de incentivar o llamado movilización La calle. para hacer Mm. caer a Sebastián Piñera, o que él de alguna forma dijera yo renuncio, y es esta idea que algunos muy en privado decían, ver qué pasa en eso, quién asume, ¿cierto? Si asume el presidente del Senado, si asume el Sí, ministro eso del Interior. se llegó a esa tensión. Claro, eso se conversó, o sea, el mismo Jaime Quintana en su libro lo cuenta, lo contamos nosotros también, respecto de que se pone sobre la mesa qué pasa si renuncia. La importancia histórica de una eventual renuncia en un país como Chile, yo lo pongo en el libro, es brutal. O sea, yo creo que en Chile los presidentes no pueden renunciar ni ser destituidos, se tienen que morir nomás si quieren salir después del cargo. No vacan. No deben, se puede. Es una herramienta constitucional y en algún momento también se dijo, no, esto no es sedicioso porque estamos usando... Ya, ok, está bien, es verdad, no es sedicioso porque están usando una herramienta constitucional, pero digamos, o sea, cualquier persona que se transforme en el próximo presidente que no termina su mandato te remite inmediatamente a 1973, que es nuestro pozo sin fondo. Entonces eso el sistema político chileno, yo creo, históricamente no lo puede tolerar. Eso sería un cambio de régimen, lo quisiéramos o no lo quisiéramos. El contrafactual es muy pesado en ese caso. Bueno, ese- y esa era una de las preocupaciones, perdón que te No, por interrumpa, era favor. una de las preocupaciones como primeras que tenía Sebastián Piñera, y de los que pocos que logró conversar, eso era, yo no voy a interrumpir, ¿cierto?, el periodo democrático desde la vuelta a la democracia. O sea, él veía lo que estaba pasando en países de la región en ese momento que estaban convulsionados o que no terminaban sus mandatos, como en el caso de Perú. Entonces, tenían sobre la mesa lo que pasaba en la región por ningún momento, y también estaba este fantasma, el colectivo de la salida de la Rúa en un helicóptero de Es que Argentina. lo que llaman el club del helicóptero. Exacto, entonces había... Es más, se estaba instaló. Hubo uno. uno. En caso, y Sebastián Piñera fue claro, yo no voy a salir arrancando de la moneda en esas condiciones. En ese sentido, Mm. porque la parte- señal política hubiese sido... No, es un no, cambio. y parte, Para parte mí, de su, desde el punto parte de de vista su histórico, base- eso es un cambio de régimen hubiese sido un político. quiebre. Y en ese sentido, él 1973 de nuevo. no se mantuvo. Hay gente que puede estar de acuerdo o no, pero el tipo se mantuvo ahí hasta el final. Y eso también tuvo consecuencias en un montón de aspectos y tensiones que terminan también con la elección de Gabriel Boric, etcétera. Y uno de los factores clave, y es preguntarse desde el punto de vista de los derechos humanos, es cómo reaccionó él a esos conflictos que instaló la policía. Podemos debatir de muchas maneras de su legitimidad, pero que sí tienen consecuencias en la conversación hasta hoy. ¿A Piñera le dolió lo que pasó con las víctimas de violación de derechos humanos? O sea, hay 2 dimensiones, yo creo, respecto de eso. Uno, que tenía esta preocupación, yo creo que a raíz de del reporteo genuina de que no se violaran derechos humanos, en el sentido de que dio las instrucciones y abrió las puertas a organismos internacionales. Él mismo se comunica con Michelle Bachelet, la llama por teléfono, hay reuniones con un alto mando de que se haga a través de mecanismos ciertos que respeten, ¿cierto?, las reglas del uso de la fuerza. Pero también está esta dimensión de Sebastián Piñera de querer cuidarse él y su figura y de lo que había construido más bien en el ámbito personal, y resguardarse, ¿cierto?, de no que le presentaran una querella en organismos internacionales. De hecho, el cómo se maneja eso, cuando ahí también hay un cuestionamiento, y lo reconocen en su entorno, respecto de que ya cuando era frecuente y era evidente que se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos, Sebastián Piñera y su grupo de abogados, con el fin de resguardar, ¿cierto?, la figura presidencial y evitar estas querellas, la instrucción fue, ojo, para evitar flancos judiciales, no hablen de violaciones, hablen de
uso excesivo de la fuerza. O sea, también hubo un tratar de controlar el relato respecto de lo que se estaba contando. Y ahí quizás algunos, de hecho, en el sector cuestionan de cómo se administra eso. Pero en términos transversales dicen que desde el día 1, y esto lo hablamos con más de 30 personas respecto de ese caso en particular, de que ninguno de las ex autoridades vio ánimo o vio de hacer vista gorda respecto de lo que estaba pasando con Carabineros. El tema era que tenían el dilema de que tampoco podían quitarle el respaldo de una a la institución porque se quedaban sin resguardo en las calles. Entonces Carabineros no tuvo buena relación con Piñera. ¿Cómo? Hasta donde yo sé, Carabineros no tuvo buena relación con Piñera. hasta donde yo sé, yo lo digo que Piñera miraba a todo el mundo desde la alta atalaya de su privilegiada inteligencia. Y eso era un problema algunas veces. Entonces, sí, ¿En me qué parece. sentido? En el sentido que creía que lo hacía mejor que todo el mundo. Ah, bueno, sí, pues siempre fue un problema. Claro. Entonces, pero con respecto Y respecto de Carabineros, no tenían buena relación. No, Porque, bueno, los descabezó apenas llegando por el tema del caso dos Huracán. veces y después con... Después Catrillanca, Catrillanca. también se minaron las confianzas y tuvo que hacer cambios. Pero hay una Sacó a la cuestión... fuerza a Hermes Soto. Hay una cuestión, yo estoy en desacuerdo con que el puntapié inicial de esto es de Carabineros. Yo creo que no lo sabemos todavía. Cuando tengamos el libro histórico completo del estallido con todo lo que pasó, podríamos afirmar algo en ese sentido o no. Lo que sí creo yo es que hay un uso político, pero inmediato, de calificar a Piñera de asesino y de atribuirle cuestiones de tirano. Dos cosas, y yo hice la genealogía en el libro de la frase enemigo poderoso. Enemigo poderoso, apenas él la pronuncia el 20 de octubre, es inmediatamente, pero inmediatamente reconfigurado por los tweets me parece, de Carol Cariola y de otra gente, como le está declarando la guerra al pueblo. Y de ahí sigue todo, le está declarando la guerra al pueblo, le está declarando la guerra al pueblo. La frase enemigo poderoso Piñera la dice 6 veces desde que asume hasta octubre del 2019. Todas las veces referidas o a narcotráfico o a delincuencia dura, en funerales de Carabineros, o para referirse al conflicto mapuche. Y Piñera era bueno para las muletillas, digamos yo. La palabra fecundo, por ejemplo, lo usaba a diestra y siniestra. Ocupaba 3 adjetivos siempre. Claro. Enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie. Enemigo poderoso e implacable. Enemigo poderoso e implacable que no respeta nada ni a nadie está repetido casi idénticamente para referirse a lo que yo te digo, 6 veces antes del estallido y una vez después. Se refiere al COVID de la misma manera. Sí. Entonces Claro, pero el tema es que era el contexto y por eso hacen el uso político. Pero él regala el material. Él de alguna forma, y hay un reconocimiento punto, de que claro, el uso de la palabra en el contexto, en la situación en que estaban, cuando poco antes Alberto Espina le había pasado información respecto de que la posibilidad de injerencia extranjera o que estuviera metido, porque a raíz de eso surge esta idea de instalar nuevamente el enemigo poderoso, que efectivamente la había usado antes casi siempre para combatir, ¿cierto?, la delincuencia. El hecho de que lo plantea ahí, en ese contexto, obvio hay un uso político por parte de la oposición, pero también hay un reconocimiento de que en ese contexto fue mal empleado y de hecho por eso termina pidiendo disculpas después a los días. Claro, sí. Bueno, también después usa Pide estamos perdón. en guerra. Exacto. Y después Porque pide perdón. Y después en el mismo en momento. el mismo punto. Estamos en guerra contra un Pues enemigo estamos en poderoso, guerra con un enemigo poderoso. que Es es implacable, que no respeta Pero nada. nadie- es parte de lo mismo. Y cuando, claro, el contexto es que hay movilizaciones violentas, hay movilizaciones sociales, está esta tesis de la injerencia, o sea, finalmente hay un cóctel de Pero lo que está pasando. la oposición lo reconfigura como el Piñera tirano, es decir, el Piñera que va a suprimir la protesta social para que digamos que sus acciones represivas tienden a reprimir las justas demandas del pueblo. Esa es la reconfiguración que toda la oposición hace de enemigo No, poderoso. y ahí por emerge eso el uso político. Claro, y ahí emerge el Piñera tirano y el grito que a mí me parece horrible de Piñera asesino. No, o sea, espérate, Piñera, Sí. asesino, Igual que que Pinochet. Pinochet. Eso lo hacen en toda la liga y tiene que cancelarse la liga. Eso es un momento histórico que es interesante. Porque en los Porque- conceptos de igualar a Piñera con Pinochet, ese es el juego político que se hace en ese momento. Pero no se da Absolutamente. también por las características del mismo Piñera. No quiero decir de que sea una comparación justa, pero él representó a este tipo que adquiere la ventaja durante toda su vida apostando y ganando y que además se para en esa atalaya del De su- regalo de su inteligencia para mirar hacia abajo a estos seres
que en un momento son más que él. Lo que Puede pasa es que que sí, hay, mm. lo que pasa es que hay Entonces una, ese conflicto, ¿no? lo que pasa es que hay Él una cosa, alimenta. yo creo que hay una cosa distinta que la misma figura, como dices, de Sebastián Piñera reunía de alguna forma como todas esas características que la gente termina de alguna forma cuestionando. Empresario, multimillonario, que siempre jugaba al límite. Entonces, él de alguna forma también atizaba el malestar social respecto de los privilegios. Él de alguna forma representaba los privilegios y por eso también se endurece, por así decirlo, la calle respecto de su figura, pero también provocado por el uso político que hace la izquierda respecto de lo que está pasando, porque ellos ven la oportunidad de, aquí hay una debilidad, ¿cierto?, del manejo político de Sebastián Piñera, bueno, hay que aprovecharla. Esa Pero es la claro, lectura que claro, hace claro. un sector de la Ahora, oposición. Ojo, mm, porque después ahí también empieza la misma oposición, la entonces oposición empieza su propia crisis interna y vivían su propio dilema respecto, porque estaba este Frente Amplio, esta nueva izquierda que estaba surgiendo con fuerza versus la exconcertación, la ex nueva mayoría, y ahí estaba también el tironeo respecto de si darle agua al gobierno para salir adelante o no, y por eso también la división que se ve posteriormente respecto del proceso constitucional, cuando algunos sí están dispuestos a sentarse a conversar y otros, como el Partido Comunista, se restan del acuerdo. ahora, Entonces, eso Ay, se va yo- viendo